Expresidente municipal de Iguala y su esposa, presuntos responsables de la desaparición de 43 jóvenes en Iguala, Guerrero. Se solicitaron las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, la señora Pineda Villa, y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en su calidad de probables responsables como autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre. Marchan en varios estados del país para exigir la aparición de jóvenes de Ayotzinapa. En Guerrero, manifestantes queman el Palacio Municipal de Iguala. La PGR consigna a Amado Yáñez Osuna, principal accionista de la empresa Oceanografía. Detienen a la ex esposa de Servando Gómez alias La Tuta, líder de los Caballeros Templarios. Tiroteo en Parlamento canadiense deja como saldo 2 personas muertas y 3 heridos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Primer Café. Muchísimas gracias por acompañarnos como todas las mañanas en este jueves 23 de octubre. Ana María Salazar, Raimundo Riva Palacio, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto saludarlos. Estamos viendo lo de Ottawa. Sigue Ottawa, la capital canadiense, traumatizada por este evento terrorista. Ayer en el centro de la capital canadiense, que es siempre apacible, siempre tranquila. Bueno, Ottawa y Canadá y el mundo, porque es la información principal en el mundo, está todavía conmocionada. Un poco para todos los republicanos extremistas que dicen los terroristas van a entrar por México, bueno, pues los tienen donde siempre han estado, en la parte norte, norte de Estados Unidos. La Procuraduría General de la República, les vamos a comentar, revierte una postura que tenía con Amado Yáñez Osuna, que es pues el accionista con el 86% de las acciones de Oceanografía y que ha estado sometido a un proceso judicial por el quebranto a Banamex por más de 5,000 millones de pesos. Pero cuando decimos que revierte la postura es porque le adjudicaron esta semana una serie de presuntos delitos financieros por lavado de dinero, por lo cual dicen no alcanza fianza y lo colocan en el mismo nivel de tres trabajadores empleados de Banamex que tienen orden de aprehensión y que no han sido detenidos. La parte contrastante es que estos delitos ya se le habían adjudicado y la Procuraduría General de la República, por razones inexplicables, porque la Comisión Nacional de Bancaria y Valores también lo señalaba de esta manera, lo había sacado de esta parte de los delitos. Bueno, pues los tiempos para la Procuraduría General de la República, tan criticada en México y en el mundo en los últimos días por su ineficiencia en la Procuración y Administración de la Justicia, parece ser que quiere ponerse las pilas. Y vaya que es un momento complicado, porque el del PAI informativo de la agencia Intelite, el 89% del PAI, dividido en 4 temas, tiene que ver con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y también con la petición de la solicitud de licencia. Dicen renuncia, pero es una solicitud de licencia del gobernador de Guerrero. Con 31% de los impactos, la Procuraduría General de la República, el procurador Jesús Murillo Caram, informó ayer en una conferencia de prensa que el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y que su esposa, María de los Ángeles Pineda, son los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El procurador Murillo Caram lo ofreció en una conferencia de prensa donde cada vez más se exaspera ante las preguntas de la prensa. Es muy importante, sin embargo, lo que habló sobre el exalcalde y la esposa del exalcalde, y vamos a ir más adelante con los detalles y a profundidad para platicar y detallar por qué sí es de altísima relevancia la adjudicación de la autoría intelectual. 27% de los impactos son las marchas que se dieron en 37 ciudades de México y en 23 países de Estados Unidos, América Latina y Europa, en respaldo a los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. En 25% de los impactos, esto sucedió
hace unos cuantos minutos en el Parlamento Europeo que venía una resolución muy dura en contra de México por este caso. La diplomacia mexicana revierte los términos condenatorios en los que venía la resolución y logra matizar el documento. Más adelante esperamos tener la participación en esta emisión del embajador de México ante la Unión Europea y uno de los dos cabilderos de la Cancillería mexicana en el Parlamento en Estrasburgo. 11% de los impactos es lo único que no tiene que ver con el tema de Guerrero. El Instituto Nacional Electoral dice que va a sancionar a los partidos por las anomalías en los gastos. Esto no es realmente noticia, está en la ley electoral. Y 8% de los impactos, Amnistía Internacional, Premio Nobel de la Paz, acusa de negligencia al Estado mexicano en el caso de Ayotzinapa, de los normalistas de Ayotzinapa. Esta declaración se da previamente a la conferencia de prensa del procurador Murillo Karam, es decir, el contexto en el cual se da fue previamente a que se diera esta cronología sobre lo que sucedió, algunos detalles que empiezan a llenar algunos huecos en lo que sucedió en Iguala la noche del 26 al 27 de septiembre pasado. Este es el PAI informativo de la agencia Intélite, donde lo domina, como ha sido durante las últimas 3 semanas, un solo tema. En la mayoría de las portadas hay fotografías muy interesantes, o sea, que te da el contexto de lo que fueron las marchas el día de ayer. Yo creo que fueron más impactantes, más espectaculares, no solo por el número de personas que participaban, los estudiantes que participaban, sino porque había velas, era de noche, era como, son fotografías, son imágenes muy diferentes a los que normalmente vemos de las marchas de este tipo de protestas. El hecho de que a las 6 de la tarde, además de que se desquició el tráfico en una parte importante de la ciudad, pero sí son imágenes del Zócalo, imágenes marchando con velas, con linternas, expresando protestas sobre el hecho de que no han encontrado a estos muchachos, y también esas imágenes, hay fotografías en la mayoría de los periódicos también sobre las protestas que se llevaron a cabo en diferentes partes del mundo en apoyo a estos muchachos. A nivel internacional, el país, el New York Times, el Washington Post reflejan lo que ocurrió el día de ayer en Ottawa, que ya lo estaremos platicando más adelante, también la conversación entre el primer ministro Harper y el presidente Barack Obama, porque también esta alerta de seguridad se trasladó inmediatamente a los Estados Unidos, al cementerio de Arlington en Virginia, muchísimas cuestiones que también ocurrieron que permean hacia abajo y hacia el sur, y el New York Times destaca 2 temas que no tienen precisamente permeando internacionalmente con respecto a Hong Kong y las discusiones que están llevando a cabo con el gobierno. Están paralizadas un tanto, los jóvenes de Occupy siguen insistiendo en que quieren el poder democrático en esta zona de la corriente china, y el gobierno en cierta forma se está abriendo, entendiendo la presión internacional que está ocurriendo. Y por otra parte, el tema de Blackwater y los contratistas que el día de ayer fueron encontrados culpables de asesinatos allá en el año del 2007, cuando la invasión en Irak. Estos hombres en un incidente mataron a 16 iraquíes. Ayer fueron encontrados culpables. Falta el tema de la sanción ya como tal, pero Blackwater, el tema contratistas, ha sido algo que se ha llevado a cabo últimamente también a partir de la gestión de George W. Bush. Fíjate, la prensa de la Ciudad de México registra, de manera discreta, pero registra un asesinato ayer en el Distrito Federal. Es el asesinato del exdiputado, dirigente popular Gilberto Sánchez Osorio, que fue baleado, dice la prensa, en la delegación de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México. Lo menciono porque este exdiputado local era suplente del diputado, es lo que está diciendo la prensa, Manuel Añorbe. Manuel Añorbe es quien contendió por la gubernatura de Guerrero con Ángel Eladio Aguirre. Simplemente lo traigo un poco a colaciones, todavía no se sabe nada sobre este caso, pero en el contexto en el cual se están dando las cosas hay que seguir registrando, porque habla de un clima social. Entonces los climas sociales siempre traen
son portadores de malas noticias. El país trae una nota sobre México que un poco sorprende a comparación de todas las notas que hemos estado viendo, las notas internacionales que hay sobre México en este momento, en donde tiene buenas noticias. O sea que me pareció interesante. El momento de las startups mexicanas, las empresas tecnológicas empiezan a llamar la atención de Silicon Valley. Entonces, creo que es interesante. Bueno, es que el Financiero lleva teniendo esa nota hace un par de meses, hace un mes más o menos, y se habló mucho del tema de la conectividad y cuánto realmente están compitiendo las startups, entendiendo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en China y otras partes. En términos de equilibrios editoriales. Sí, exacto. Después de 2 semanas de traer el garrote del país contra México, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Un pasito para atrás, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Reciclemos una información vieja que al fin que después de 3 días todo es noticia, de nuevo. Pues son las 7 de la mañana con 12 minutos. Eso es lo que tiene hoy el país de la agencia Intélite y los periódicos nacionales e internacionales. Vamos rápidamente a un corte, no se vaya. Escríbanos en las redes sociales, @msalazar, @arribapa, @juanpadeleo. Corte, regresamos. El salario mínimo ha perdido más del 70% de su poder adquisitivo. Sí, es absolutamente cierto que el salario mínimo ha perdido 75% de su poder adquisitivo en los últimos 30 años. Eso es absolutamente cierto. Es cierto además que el salario mínimo ha servido como una de las anclas de la política macroeconómica de México para contener la inflación. Así lo reconoció el gobierno federal durante el foro Salario, Productividad y Formalidad organizado en el Senado de la República. El secretario del Trabajo dijo que la administración del presidente Enrique Peña Nieto asumió el compromiso de discutir la recuperación del salario mínimo y esta recuperación, coinciden, pasa por desvincularlo. Y proceder entonces a promover un programa gradual, considerando los incrementos de la productividad, como recomienda el convenio 131 de la OIT. El círculo virtuoso y el crecimiento económico. Es más frustrante, no solamente para los padres, sino para los individuos mismos, de que una vez habiéndole invertido tanto tiempo a la educación, estando ya en el momento de buscar un trabajo, no lo encuentres. Y segundo, si lo encuentras, es un trabajo mal pagado. Entonces, eso no hay manera que no se convierta en una frustración social, no hay manera que eso como país nos dé para abajo. Que el empleo productivo es el inicio del círculo virtuoso, ¿no? Para lograr que el bienestar llegue, como aquí se dijo, a los bolsillos de todos. El empleo productivo se da solo con crecimiento económico también. También surgieron propuestas como la de crear un salario nivelatorio. Un salario nivelatorio en paralelo al salario mínimo. Que el salario mínimo se siga moviendo con los porcentajes que se ha movido tradicionalmente en los últimos 25 años. Dejémoslo así. No despertemos el tigre de la inflación. Esta propuesta plantea que el salario nivelatorio fuese 100% deducible para la empresa. No estaría grabado ni por Infonavit, ni Seguro Social, ni por entidades para impuestos sobre nóminas. No serviría como índice absolutamente para nada, ni siquiera para la recontratación y los acuerdos de contratos colectivos. Selene Ávila, Proyecto 40. Día del Médico. En México existen más de 343,000 médicos. Hay 1.9 médicos por cada 1,000 habitantes. El dato útil para comentar en el café. En este lugar entran miles de años de historia y ellos le ponen un precio. El precio de la historia. Jueves 22 horas. Proyecto 40. Cuando un vehículo es capaz de ofrecer diseño, funcionalidad y el avanzado motor EcoBoost que combina a la perfección potencia y eficiencia de combustible, los demás autos simplemente desaparecen. Nuevo Ford Fusion. Todo lo que un auto debe ser. Ford. Go further. Este mes en Central, más allá del escenario, conoce la personalidad de Alfonso Herrera. Revista Central, cómprala ya.
Hoy celebramos la Constitución de Apatzingán, en la que hace 200 años se plasmaron la voluntad de la gente, la libertad y la igualdad de todos y el equilibrio de los poderes de gobierno. Así se creó una nación. Esta es la visión de los hombres que, unidos en Congreso, nos dieron patria. E inspirados en ellos, ahora unimos visiones en la tarea de afinar las leyes que hagan realidad su sueño. Construimos acuerdos para decidir juntos. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Todos los domingos descubre los enigmas, realidades y secretos en El Pulso de la Fe. Domingo 16:30 horas. Proyecto 40. El 9 de julio de 2014 es una fecha histórica para México. Ese día, Morena obtuvo su registro como partido político nacional. Morena, el partido que México necesita, nuestro partido. Morena significa seguridad, empleo, justicia y bienestar para todos. La honradez es nuestra bandera. No permitiremos la corrupción. Vente con nosotros a Morena. Morena es la esperanza de México. Morena, la esperanza de México. Hoy estarán con nosotros la Barbie y el psicoanalista esta noche, Late Night Express por Proyecto 40. Basta frotar esta lámpara para tener un abdomen de acero en solo 4 horas. Solo bebe esta pócima y bajarás 5 kilos en un día. Usa estas zapatillas y de inmediato tendrás la figura que siempre has deseado. Que no te cuenten. Por eso, anunciantes, agencias y medios asociados en CONAR trabajamos para que recibas una publicidad en la que puedas confiar. Una publicidad de verdad. CONAR. Publicidad responsable. Mejor publicidad. En Proyecto 40 sabemos que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta a los medios. Calidad. Variedad. Innovación. Interacción. Esto es Proyecto40.com. Evoluciona y haz clic. Los próximos 6, 7 y 8 de noviembre, la ciudad de Puebla será testigo de uno de los encuentros más importantes del mundo contemporáneo, la Ciudad de las Ideas. En esta ocasión será transmitido vía streaming en www.cenar.gov.mx/La Ciudad de las Ideas y a través del canal 23 del Centro Nacional de las Artes del CONACULTA. La 7ª edición de la Ciudad de las Ideas, denominada Change the World, contará con la presencia de más de 60 conferencistas, científicos, humanistas y líderes de opinión, quienes compartirán sus experiencias de vida, proyectos y logros alcanzados en sus diferentes áreas. El eco fue a Ayotzinapa. Estudiantes y familiares de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se dieron cita en el Ángel de la Independencia para exigir la presentación con vida de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Los acompañaban los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo, así como activistas y ciudadanía en general. Con carteles, antorchas y gritando consignas avanzaron por Paseo de la Reforma hasta Avenida Juárez. Posteriormente tomaron la calle 5 de Mayo. Al llegar al cruce con la calle Palma, un grupo de anarquistas rompieron los cristales de un banco. Finalmente los manifestantes arribaron al Zócalo capitalino, donde realizaron un mitin y encendieron fogatas y veladoras. Tras esta movilización, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal reportó saldo blanco. Mientras que en Guerrero el vandalismo hizo que se olvidara la marcha pacífica por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Sujetos encapuchados tomaron el Palacio Municipal de Iguala. Con palos y piedras rompieron los cristales hasta que lograron ingresar al inmueble, donde después le prendieron fuego. También hubo actos de saqueo. Se llevaron documentación oficial, ventiladores y hasta computadoras. Después se trasladaron al centro comercial más grande de Iguala, Plaza Tamarindos. Rompieron vitrinas, se robaron ropa, zapatos, joyería y artículos de telefonía. Hasta el momento 10 personas han sido detenidas por estos actos de violencia.
La misma exigencia, la aparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, se vivió en otros puntos de la República Mexicana. Alumnos, profesores y trabajadores de la Universidad de Guadalajara se unieron, marcharon desde distintos puntos de la capital de Jalisco hacia el edificio de rectoría. Estudiantes veracruzanos también participaron en la protesta. El vocero de la Asamblea de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Veracruzana, Luis Enrique Castañeda Bermejo, comentó que este paro estudiantil de 48 horas se realizará en varias facultades y colegios. En Oaxaca, integrantes del Consejo General de Estudiantes Universitarios tomaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Ahí cerraron las puertas de acceso a Ciudad Universitaria y colgaron mantas. En Zacatecas, cerca de 4,000 personas marcharon de la Secretaría de Educación del Estado hacia la Plaza Bicentenario. Ahí hicieron un pronunciamiento y encendieron antorchas y velas en honor a los desaparecidos. Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresaron su solidaridad y marcharon por las calles del centro del estado. Además, anunciaron que se realizarán una serie de paros en distintas escuelas de educación media superior y superior. Mientras que en Chiapas todas las escuelas normales se declararon en huelga. Advirtieron que los más de 5,000 alumnos que estudian en ellas no volverán a clases hasta que aparezcan sus compañeros de Iguala. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, estos son el tipo de imágenes por las cuales el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México y ayer el secretario del Trabajo dicen está afectando al clima de inversiones, y estas imágenes también, y el antecedente, el hecho en sí mismo, es lo que había generado un proyecto de resolución en el Parlamento Europeo muy duro en contra de México, y esta madrugada, tiempo de México, hubo un cambio en el matiz en esta resolución que finalmente se aprobó en el Parlamento Europeo. Y para platicar sobre la resolución y sobre qué es lo que sucedió diplomáticamente en Estrasburgo, tenemos en la línea, y le agradecemos mucho que nos tome la llamada al embajador Juan José González Camacho, que es Gómez Camacho, que es el representante de México ante la Unión Europea. Embajador Gómez Camacho, muy buenos días en México, muy buenas tardes en Europa. Hola Raimundo, con mucho gusto de saludarles. Embajador, platícanos, por favor, los términos en los cuales se votó hoy la resolución en el Parlamento Europeo sobre México. Bueno, el día de hoy, efectivamente, por la mañana, el plenario del Parlamento Europeo conoció una resolución preparada por los grupos políticos que están representados en este organismo, y recibió una votación de 497 votos a favor, me parece, 59 en contra, 89 en contra y 50 y tantas abstenciones. Embajador, el proyecto de resolución original venía en una serie de medidas ya muy concretas de la Unión Europea para revisar convenios de cooperación comercial, para hacer un distanciamiento de México en la materia, mucho para alejarse de México, para aislarlo política y diplomáticamente por lo que estaban viendo en Ayotzinapa, con la violencia en Guerrero. La resolución aprobada, por lo que estamos leyendo, pues lo que hace es un respaldo al gobierno mexicano. Cuéntenos, embajador, ¿qué es lo que hicieron usted y el embajador Santiago Oñate, que es el representante de la oficina de enlace, el titular de la oficina de enlace ante el Parlamento? ¿Qué es lo que se trabajó? ¿Cuáles fueron los argumentos que se plantearon? ¿Cuáles fueron las consideraciones que llevó a este giro entre los parlamentarios europeos? Mira, Raimundo, primero hay que decir que la resolución que aprueba el Parlamento Europeo, que como viste tiene un apoyo mayoritario de los miembros de este órgano, es una resolución que primero que nada, correctamente, condena y reprueba los terribles crímenes cometidos en contra de estos jóvenes normalistas, hace una expresión muy importante de respaldo no solamente a la sociedad mexicana,
sino también a las instituciones de nuestro país y al compromiso del presidente Peña Nieto para realizar investigaciones sólidas hasta lograr llevar a los responsables a la justicia. Al mismo tiempo, es una resolución que expresa un gran respaldo, Raimundo, al carácter democrático de nuestro país y al compromiso que México tiene con los derechos humanos. ¿Por qué se adoptó una resolución en estos términos? Bueno, Raimundo, el Parlamento Europeo es un parlamento que tiene 751 miembros, provienen de 28 países y la mayoría de ellos, de los grupos políticos, consideran que esta es la forma en que debían aproximar este tema, es decir, de gran respaldo al pueblo mexicano y de mucho respaldo a sus instituciones. ¿Qué tal? Muy buenos días, embajador. Te saluda Ana María Salazar. Ana María, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, este tema de los muchachos desaparecidos, las imágenes que se está empezando a ver, por lo menos en los medios internacionales, las protestas que hubo ayer, yo me imagino que está creando un reto importante para relaciones exteriores, para embajadores como usted, como tú, de explicar y tratar de diferenciar lo que es un gobierno estatal, lo que es un gobierno federal y las responsabilidades que tienen cada quien ante este tipo de incidentes, ante este tipo de violencia. ¿Cómo lo están haciendo? O sea, ¿cuál es el proceso, cuál es la estrategia que tienen ustedes en este momento para tratar de explicar la situación en México y qué es lo que está sucediendo? Mira, Ana María, primero que nada, efectivamente hay un seguimiento puntual internacional de lo que está ocurriendo en México. Los medios lo están reproduciendo y al mismo tiempo hay un gran conocimiento e igual un gran seguimiento de cuál es México y de qué clase de país tenemos hoy, que es una nación democrática, que es una nación que está avanzando, que es una nación que está desarrollándose, que es una nación que está comprometida con la institucionalidad, y eso es igualmente visible, tan visible como un crimen tan terrible como el que acaba de ocurrir. El resto del país es visible, es conocido, y hay un gran respeto por lo que estamos haciendo, hay un gran respeto por el liderazgo del presidente de la República. ¿Qué hacemos nosotros en la diplomacia? Informamos, por supuesto que informamos, por supuesto que compartimos, y en el caso en particular de la Unión Europea, Ana María, tenemos un diálogo de una gran cercanía, no es un diálogo nuevo, es un diálogo que ya data de muchos años. Tenemos una relación altamente institucionalizada y que es una relación positiva por muchas razones, comenzando por el hecho de que México y la Unión Europea somos pueblos que compartimos valores, compartimos principios, compartimos ideas, hay una gran identidad. Entonces, hay un gran respeto y hay un gran conocimiento de lo que pasa en el país. Entonces, este no es un tema de cabildeo, este no es un tema de convencerlos de que hagan o una cosa o hagan otra. Ellos conocen bien, hay una gran información y en el país hay una gran apertura. En el caso de las investigaciones de la desaparición de los jóvenes, algo que ha sido central y que jugó, me parece, un papel muy importante para un pronunciamiento de respaldo como el que hizo el Parlamento Europeo, es la transparencia con la que la administración mexicana se ha conducido, es la apertura con la que ha informado lo que está haciendo y es la apertura que ha permitido que aquí, en tiempo real, se conozcan todas estas medidas. Y todo esto ha contribuido de manera que produjo un resultado como este. La Unión Europea quiere estar cerca de México, la resolución muestra, es un gran gesto de solidaridad, como digo, con el pueblo mexicano y con sus instituciones. Embajador, ¿qué tal? Muy buenos días, los saluda Juan Pablo de Leo. ¿Cuál es el objetivo final? Buenos días, embajador. ¿Cuál es el objetivo final de estas resoluciones? ¿Algún tipo de carácter jurídico vinculatorio también a nivel de acuerdos internacionales? ¿Únicamente un llamado al gobierno mexicano? Porque primero son declaraciones en realidad, y segundo hay que tener en cuenta que el Parlamento Europeo es una de las instituciones de la Unión Europea, pero la Unión Europea son los 28 estados, son la Comisión Europea, son el Consejo Europeo, quienes son encargados de la aplicación de la política colectiva o común de la Unión Europea. El Parlamento
tiene una función crecientemente importante, tiene una función que cada vez, tiene una función normativa, por cierto, también importante, pero estas declaraciones son exclusivamente eso, son declaraciones que por supuesto son declaraciones importantes, con un peso político, con un peso moral como debe ser, pero son solamente eso. No hay ningún tipo de vinculación u obligación legal. Pues bueno, embajador Juan José Gómez Camacho, embajador de México ante la Unión Europea, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada y que nos haya explicado esta mañana lo que apenas hace unas horas se votó ahí en el Parlamento Europeo. Muy buenos días, embajador, muchas gracias. Con un gran gusto, saludos a todos. Buen día, embajador. Buen día, buen día. Pues muy interesante. Dice que no hubo cabildeo. Yo me imagino que se hicieron varios. Pero mira, es muy impresionante cuando ves el proyecto de resolución original y lo que se votó. O sea, se mantiene lo que es importante, que es la condena a los eventos, pero la parte que era ya la declaración política muy dura, pues eso cambió, no se matizó, cambió por completo de dirección. Y sí, aunque no es vinculante, porque sí era muy importante tu pregunta, Juan Pablo, aunque no es vinculante, claramente te marca las pautas que tendrían los gobiernos de otros países, porque también hay que estar a la espera de que otros gobiernos ya en una forma independiente salgan con algunas declaraciones. Les da una señal de lo que se está pensando, ¿no? Entonces, los gobiernos. Sí, a lo mejor muchas personas que nos están viendo esta mañana no comprenden la magnitud de que te salga algo que es una declaración de un parlamento, del Parlamento Europeo, pero que son de 20 y tantos países. Si hubiera salido en los términos como estaba planteado, estaríamos enfrentando el principio de una especie de bloqueo comercial. Hablaba de tocar los acuerdos comerciales entre México y la Unión Europea. Desde ese tamaño, este trabajo diplomático en Estrasburgo. Sí. También esta discusión, lo que sucedió, lo que acaba de suceder, también nos resalta lo difícil que es para el gobierno federal, y lo hemos estado planteando aquí en la mesa, de poder que se entienda esa separación a nivel internacional, que sí hay policías municipales, hay policías estatales, hay gobierno federal, hay responsabilidades, hay separación de poderes, hay una serie de reglas, hay una constitución. Pero es un poco la lógica que están teniendo, pues, el presidente de la República, el partido, los legisladores, el PAN y algunos legisladores del PRD pidiéndole al gobernador de Guerrero que evalúe. Que evalúe y que, porque la decisión es de él, si pide o no licencia. No hay nadie más que pueda obligarlo a hacerlo, porque cada día se amplía. Y estamos viendo las imágenes. Mira, veíamos las imágenes de lo que pasó en Iguala. La reacción del gobierno de Guerrero son actos vandálicos que se escudan en esto. Hay un contexto en lo de Iguala. Lo que sucedió, que digamos, visto sin contexto, visto en un primer plano, dice, pues sí, es que ahí hubo actos de pillaje en este centro comercial. Pero este centro comercial no es cualquier centro comercial, ni fueron en todos los centros comerciales de Iguala. Fue en el centro comercial Tamarindos, propiedad de los autores intelectuales, en voz del Procurador General de la República, de lo que sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa. Es decir, no fue un asunto de vamos a hacer un pillaje a donde se nos ocurre, donde podamos. Fueron directamente a uno de los centros de poder económico de los autores intelectuales de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. No es un tema, como lo está planteando la autoridad en este momento en Guerrero, de vandalismo per se. O sea, estuvo perfectamente dirigido hacia dónde iban. No se fueron a todos los comercios de Iguala a hacer actos de rapiña y de robo. Fíjate, eso, lo que sucedió ayer, es un ejemplo de lo difícil que es separar responsabilidades. Porque uno, y lo vamos a decir en esta mesa... Estando la Policía Federal en Iguala, ¿no? Exacto, pero y además... la gente ve esto y dice, claro que el gobernador tiene una responsabilidad de lo que está pasando en Iguala. ¿Por qué? Porque es el gobernador del estado de Guerrero. Iguala está en el estado de Guerrero. Y es el mismo argumento que se está usando a nivel internacional. Guerrero está en México. Obviamente el gobierno federal tiene que ser una responsabilidad. Esa es la dificultad de la discusión, ¿no? Vamos a añadirle dificultades. Desde hace varios días, la seguridad pública en Iguala la tiene la Policía Federal. Claro. También, o sea,
Exacto, Entonces, no es la policía, bueno, no hay policía municipal y no es la policía estatal, es la policía federal la que tiene la tarea de la seguridad pública. Dice el gobernador pues ahí está. Pues la Policía Federal no nos está parando. Ve, es que te digo, es como dice, a nivel también de percepción, lo que se ha generado en las redes sociales a partir de los diversos grupos sociales que se han estado uniendo a los movimientos y que están generando videos en las redes, que están generando hashtags y tendencias en las redes, y que a partir de ahí también los movimientos internacionales que se puedan unir, esto lo único que te hace es generar esa percepción a nivel internacional con desconocimiento local. Los tabasqueños tienen una frase entre picaresca y terrible, que dicen: lo mejor de todo es lo peor que se va a poner. Sí, entonces, y cada vez pues la cosa se pone peor en términos de gobernabilidad y también cada vez se pone peor para algunos actores políticos. Yo creo que por eso sí es muy importante una parte de altísima relevancia de lo que ayer dijo el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, durante su cronología sobre lo que sucedió la noche del 26 de septiembre. ¿Por qué no vamos y escuchamos al Procurador Murillo Caram? Se tiene acreditado el modo de operar y los móviles del grupo delictivo de las policías y funcionarios de Iguala y Cocula. Se tiene acreditado el aval de acción dado por Sidronio Casarrubias a sus elementos. Se tiene acreditado el lugar donde los detenidos fueron entregados a este grupo delincuencial. Se tiene plenamente identificados y acreditados a los policías municipales de Iguala y Cocula que incurrieron en los ilícitos de secuestro y delincuencia organizada. Además, se están concluyendo diligencias para acreditar el delito a los funcionarios municipales de desaparición forzada. Se tiene detenido al líder del grupo delincuencial Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, que se encuentra ya recluido en el Ceferezo número 1 del Altiplano. Se solicitaron las órdenes de aprehensión contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, su esposa, la señora Pineda Villa, y el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, en su calidad de probables responsables como autores intelectuales de los hechos acontecidos en Iguala el 26 de septiembre. El procurador dijo que la pareja ordenó a la Policía Municipal de Iguala que interceptara a un grupo de personas que intentarían sabotear el informe de labores que la noche del 26 de septiembre rendiría María de los Ángeles Pineda Villa, en ese entonces directora del DIF municipal. Con las declaraciones obtenidas, las investigaciones realizadas, los peritajes hechos, lo acontecido el 26 de septiembre en Iguala constituyó una represión violenta por parte de los policías de Iguala y Cocula, dirigidos por el grupo delincuencial, que ya está muy señalado, con la intención de disuadir a un grupo de personas a hacer presencia en el evento de celebración que el alcalde y su esposa estaban realizando esa noche en Iguala con motivo del informe de la segunda. Y es que fue Guerreros Unidos quien había tejido una red de complicidad en el ayuntamiento y la Policía Municipal de Iguala. Guerrero, esto de acuerdo a declaraciones de Sidronio Casarrubias Salgado, líder de este grupo criminal. Este grupo delictivo, de acuerdo con las declaraciones de los detenidos y del propio líder del grupo, recibía del presidente municipal de 2 a 3 millones de pesos de manera regular, mensual, bimensual, semanal, de los cuales cuando menos 600,000, según declaran los propios operadores financieros, eran destinados al control de la policía local. Además de que el grupo delincuencial decidía los nuevos ingresos de sus integrantes como policías municipales. Entendemos por qué la Procuraduría General de la República detuvo a Sidronio Casarrubias, quien es la persona que le confirma a la Procuraduría General de la República la relación de parentesco de María de los Ángeles Pineda con los líderes y fundadores de Guerreros Unidos, y además establece como el antecedente de lo que se dio la noche del 26 de septiembre el enfrentamiento que tuvieron normalistas de Ayotzinapa con ella. Esto ya fue el año pasado. Escuchemos. Este líder del grupo delictivo Guerreros Unidos señaló a la señora María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del exalcalde de Iguala, como la principal operadora de actividades delictivas desde la presidencia municipal, desde luego en complicidad con su esposo, el señor José Luis Abarca, y el secretario de Seguridad, Felipe Flores Velázquez.
También, como se ha informado, la señora Pineda Villa es pariente en grado directo de 2 operadores financieros del grupo que dirigía Arturo Beltrán Leiva. Como antecedente directo es importante señalar que en julio de 2013 la alcaldía de Iguala, ya con José Luis Abarca como presidente municipal, fue agredida en un conflicto entre personas afines al alcalde y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata. A ver, primero, para efectos factuales, realmente los hermanos de María Los Ángeles Pineda Villa nunca fueron operadores financieros de Arturo Beltrán Leiva. Era como su guardia pretoriana en Morelos. Sí. Y Arturo Beltrán Leiva, a sus 2 hermanos, Mario y Alberto, que son hermanos también de Salomón Pineda Villa, que estuvo detenido y está libre en este momento, los mandó a asesinar en el 2009 porque empezaron a participar en secuestros. Varios de los secuestros de niños de alto impacto en el gobierno de Felipe Calderón, ellos fueron parte de ese tipo de bandas. Y la razón por la cual fueron asesinados por la gente de Arturo Beltrán Leiva es porque estaban participando en secuestros de niños. Están los mensajes que decían, ellos son unos traidores porque esto no es lo que hacemos. No eran operadores financieros, esto es muy importante decirlo, porque no confundamos las cosas y también para que la investigación y el mensaje del procurador se ajuste mucho más a los términos factuales, para que no vaya a haber una descalificación del todo por un detalle, ¿no? Sí. Que sería muy injusto. Me parece que la parte toral del mensaje del procurador Murillo Karam es, punto número 1, que como en Michoacán se documenta que las autoridades municipales no eran un problema, eran el problema. Sí. Es decir, aquí está ya confirmado en términos de lo que plantea el procurador, que el alcalde era parte orgánica del crimen organizado y que muchos de los impuestos que pagaban sus gobernados en Iguala, pues iba a parar al pago de servicios para los matones de Guerreros Unidos. Punto número 2 es el establecimiento de la autoridad intelectual, que esto es muy importante. Es difícil que se llegue tan rápido a la autoridad intelectual, pero bueno, suponemos que aquí, a partir de todos los interrogatorios de todas las personas involucradas directa o indirectamente en este caso, se permitió llegar de forma tan veloz a la autoridad intelectual, y son el alcalde, claro, el alcalde, exalcalde prófugo, conocido como A5, según declaró, que venía, y su esposa María Los Ángeles Pineda Villa. Muy importante aquí el tercer punto, que es María Los Ángeles Pineda Villa, a quien ubica, no lo plantea de esta manera, pero la ubica el Procurador General como la jefa de plaza de Guerreros Unidos. Eso es lo que nos está diciendo. Yo creo que más importante, bueno, de esas declaraciones. Porque esta parte lo que nos lleva es al asunto político. Exacto. Porque yo creo que este es el gran mensaje entre líneas del procurador Murillo Karam. Lo más importante desde mi punto de vista es que está diciendo, señor gobernador, usted respaldó políticamente al alcalde de Iguala y a la señora Pineda Villa, que esa noche de la desaparición, esa noche dijo, yo voy a competir por la presidencia municipal. O sea, ella tenía el apoyo del gobernador, como lo tenía el alcalde, y tenía el apoyo, y esto es sumamente importante, el apoyo de Nueva Izquierda, que es el grupo político que controla desde el 2008 a la presidencia del PRD. Fíjate, y sucede estas declaraciones en un momento en donde todos los partidos están diciendo, pues no queremos, tenemos que asegurar que no vayamos a tener candidatos que estén ligados al narcotráfico. Ella era la jefa de esa organización en esa plaza y estaba el PRD dispuestos a apoyarla bueno, partes del PRD en ese proceso. Por eso yo hago mucho la diferencia. Se menciona el apoyo del exsecretario de Salud, Lázaro Mazón, pero Lázaro Mazón ya ha dicho que él se había distanciado
de José Luis Abarca Velázquez, el exalcalde, y lo que también se ha establecido y no se ha desmentido es su vinculación, la vinculación del exalcalde con, me parece que es Sebastián Peña, creo que se llama así, diputado federal de Nueva Izquierda, del PRD de Nueva Izquierda, que es Nueva Izquierda, el grupo político que apoyó a Abarca en el momento en que Lázaro Mazón se fue con Andrés Manuel López Obrador. Entonces, por eso yo insisto mucho en el mensaje político del procurador, que no es explícito, pero es implícito, cuando establece la autoridad intelectual y la jefatura de plaza para el crimen organizado, la vinculación y los apoyos políticos que no pueden ser soslayados en el contexto general de lo que está sucediendo en Guerrero. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un corte y regresamos con más aquí al Primer Café. Día del Médico. En promedio trabajan 41.2 horas a la semana. Ganan alrededor de 77.2 pesos por hora. El dato útil para comentar en el café. Porque es un programa para ustedes, por ustedes y con ustedes. Reporte Ruemer. Viernes 21 a 45 horas. Proyecto 40. En los próximos 4 años vamos a ayudar a aprender a leer y a escribir a más de 2 millones de personas. Y a más de 5 millones a estudiar la primaria y secundaria. Para enfrentar este reto, vamos a hacer más de 1 millón de voluntarios. Con el INEA y mis compañeros, yo sé que puedo. Con alfabetización estamos moviendo a México. Gobierno de la República. Poco a poco se ilumina el camino. La gran fiesta de los muertos, Hueymicaehue ha empezado. Un gran árbol es adornado con hermosas flores de cempasúchil, papel y largos cordeles. Y en la cima, un azteca es el dios de la guerra, acompañado por fieros guerreros. En la tierra, comida y vino complementan el ritual para la ofrenda del renacimiento. 2 de noviembre, Día de Muertos, una tradición con sabor a historia. En la industria eléctrica hay 2 sistemas compitiendo, el AC y el DC. Este mundo tiene cabida solo para uno de los 2. Te llevaré a la corte por violación de patentes en tus diseños, AC. Y Edison General Electric avanzará hacia un mejor sendero. El nombre de la compañía cambió a General Electric. Pero es mi empresa. General. Gigantes de la industria. El nacimiento de un gran imperio. Domingo 23 horas. Proyecto 40. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Él es un indio de pies a cabeza. Sin embargo, posee un don. Me han dicho que eres muy bueno para las adivinaciones. Ay, mamazota. Ahora me doy cuenta que cada vez que veo pasar una muchacha que me gusta, es cuando adivino lo que va a pasar. Que cambiará su vida. Será mejor que canten. Qué bonitas son las gordas, lástima que ronquen tanto. No tiene la culpa el indio. Domingo 18:30 horas. Proyecto 40. Un paseo por la historia de la ciudad. El Foco. Domingo 17:30 horas. Proyecto 40. Un programa te acerca a las celebridades del momento. Leer te acerca a las grandes mentes de todos los tiempos. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Con Downy, mezcla, combina y crea tu propio aroma. Porque mezclar te hace única.
Con Downy, mezcla el poder de las perlas de perfume Unstoppables y las fragancias de los suavizantes Downy y crea aromas únicos que transforman tu ropa. Downy. P&G. Para salvar al planeta, es importante conocerlo. Función Salvaje. Lunes a viernes, 19 horas. Proyecto 40. Hay 4.000 en el país. Son los trajes Tyvek que utilizarían médicos y enfermeras en caso de atender a enfermos con ébola. Se trata de un overol de origen alemán fabricado en tela microporosa de polietileno de alta densidad. Consta de una capucha de 3 piezas, cremallera con solapa de protección que resiste a la abrasión y a perforaciones. Justo el traje tiene una flexibilidad, está hecha de un material para que no se rompa, ¿no? Y el traje es de un material de polímero que permite esa flexibilidad, pero que también protege en el manejo de pacientes infectocontagiosos, ¿no? Tiene unas gafas protectoras. Estas gafas protectoras están hechas para proteger todo lo que serían los ojos, para que a través de los ojos no haya intercambio de algún fluido, alguna secreción o algo. La seguridad de los profesionales de la salud se complementa con el uso de 2 pares de guantes, unos de látex y otros de nitrilo, y un respirador N95 que sella el espacio de la boca y la nariz. Está diseñado para reducir la exposición del usuario a los contaminantes biológicos. En el caso del ébola, está comprobado que la transmisión aérea no es factor en términos del proceso de infección, pero sí en términos de proteger la cavidad bucal, donde pudiera haber si el contacto con la saliva, con alguna secreción que entre por boca. Este es el equipo mínimo y básico recomendado por la Organización Mundial de la Salud para utilizarse en caso de que el ébola llegue a nuestro país. Expertos aseguran que la manera de quitárselo es tanto o más importante como ponérselo. Por eso epidemiólogos del sector salud han sido capacitados sobre el uso adecuado del traje, que ya ha sido distribuido en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, León y Playa del Carmen, en donde hay hospitales habilitados para aislar a los pacientes mientras se trasladan a la Ciudad de México. Y a la hora de quitárselo, lo importante es que no tenga contacto con lo que sería su superficie corporal o su cavidad bucal o con los ojos, para que no haya la transmisión de cualquier agente que haya quedado en los guantes en términos de manejo. Y se dé ejemplo, ¿qué sucedería si él se toca los ojos con el guante directamente que manipuló? Pues hay un proceso de contagio. Después de usarse, es incinerado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa del primer café. A ver. Aquí teníamos un gran debate fuera del aire. Bueno, primero el gran debate es lo que vimos ahorita, las imágenes. Yo no sé si es porque fue la presentación o porque así es. Espero que haya sido la presentación, porque lo que yo pude apreciar es subjetivo, porque no tenemos la precisión, es que no estaba cubierto en el cuello. Sí. Y de acuerdo con los últimos protocolos de seguridad establecidos esta misma semana, dicen no estén en contacto con la piel en ningún momento. Incluyendo el cuello, que era... El cuello. Ahora, esos protocolos que salieron, también hay que aclarar, eran recomendaciones de nuevos protocolos para personas médicas. Sí, nada más que si te dicen la recomendación, quiere decir que ya te elevaron. Sí, ¿no? Entonces, esperemos que el no tener cubierto el cuello sea simplemente porque fue la presentación y no una deficiencia en el traje. Esperemos eso. Parte de lo que cambió fue cero exposición de la piel a cualquier área, y por otra parte que también hubiera una persona presente en todo momento verificando cómo se estaban quitando el traje. Y para hablarnos más sobre el ébola y sobre este traje, tenemos en la línea telefónica al doctor Sebastián García Saizó, director general de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría de Salud. Muy buenos días, doctor. Buenos días a todo el auditorio. Oye, doctor, no sé si escuchó la conversación que estábamos teniendo, un poco retomando las recomendaciones que salieron de la CDC en Estados Unidos y la exposición del cuello que se veía en este traje. No sé, ¿cuál es la posición de la Secretaría de Salud? Mira, no oí exactamente la conversación, pero el objeto de los trajes de protección es lograr cubrir todas las partes del cuerpo que en un momento dado pueden estar expuestas. De hecho,
esto que señala sobre la exposición del cuello, por eso se utiliza una parte importante de este traje encima de lo que es el respirador N95, de lo que es los gogles, que es una escafandra que precisamente cubre toda la cara nuevamente, y el cuello, incluso la parte alta del tórax y los hombros, para asegurar que no quedan estos pequeños huecos expuestos en un momento dado. Doctor, y la otra pregunta que teníamos también fuera del aire, vimos la lista de las ciudades donde se han entregado estos trajes, y una de las ciudades que nos sorprendió fue León. Entendemos Playa del Carmen, entendemos Tijuana, entendemos Guadalajara, pero ¿por qué León? Bueno, recordar que el virus y los casos que hemos tenido fuera del continente africano, y en particular el caso en Estados Unidos, nos indica que la probabilidad de que salga el virus de estos 3 países en África Occidental es más alta vía aérea. Recordar que en León hay un importante aeropuerto internacional, el aeropuerto del Bajío, en donde sí existe la posibilidad en un momento dado de que alguna persona llegue a esta zona, toda esta zona, a través de este aeropuerto, y por eso se tomaron inicialmente estos hospitales cercanos a estos aeropuertos internacionales en todo el país como una prioridad para tener el equipamiento, obviamente este equipamiento de primer contacto, para nada más realizar este aislamiento seguro del paciente, y también que contaran con personal y con la instalación por hacer este aislamiento, aunque está dispuesto, y esto es muy importante recordarlo, en los manuales de preparación y atención, que en estas unidades, digamos, en la República Mexicana, en territorio nacional, no está autorizado el tratamiento de estos casos. Doctor. Simplemente la detección, el aislamiento inicial, el reporte para entonces activar los protocolos que permitan que el equipo federal se traslade a donde sea que esté esta persona, realice ya un aislamiento con todo el equipo de alta seguridad para el traslado, y se traslade entonces al Instituto Nacional de Rehabilitación, en particular al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados, CENIAC. Doctor, ¿han tenido ustedes ya sospechas de casos que evidentemente por la información que conocemos no han resultado verificados? No, mira, la sospecha se establece precisamente cuando hay un antecedente que permita realizar una asociación epidemiológica. Es decir, puede haber personas o reportes en un momento dado de que digan, es que yo tengo un caso. Eso no lo hace sospechoso en el sentido de, si no tiene el antecedente de haber estado en estos 3 países de África Occidental, donde tenemos una transmisión generalizada, y en particular Sierra Leone, Liberia y Guinea, y no tiene este antecedente de haber estado en contacto con alguna persona enferma, nosotros no hablamos de un caso sospechoso, hablamos de algún reporte, de o una consulta, digamos, ¿no? En el momento en que se hace esta asociación epidemiológica y existe, entonces sí, la sintomatología compatible, entonces se podría hablar de un caso sospechoso que se convierte en un caso confirmado una vez que se tiene el resultado del laboratorio. Pues doctor Sebastián García, le agradecemos muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana y que haya estado con nosotros aquí en la mesa del Primer Café. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, un saludo al auditorio. Hasta luego. Muy buen día. Muy buen Ahí está día. el tema del Evo. Antes de irnos rápidamente, están reportando en la prensa, en redes sociales, que detienen a la ex esposa de Servando Gómez Latuta, líder de los Caballeros Templarios. Más adelante más información con este respecto. ¿Te imaginas la información que debe tener? No hay nada como la información que tiene una ex esposa, ¿eh? Nos sabrás. Mañana. Gracias, mañana aquí a las 7 del Primer Café. Reforma energética y aeronáutica. ¿Cuál va a ser el impacto en el sector aeronáutico? De esto y más vamos a platicar con el licenciado Jorge Goy Tortúa, director corporativo de marketing de Aeroméxico. Una de las dolencias de la industria aérea, sin lugar a duda, es el costo, los altos costos que todavía se tienen en materia de energética.
con la reforma energética recién aprobada, ¿esto les podría beneficiar? Sin duda para nosotros vemos una oportunidad importante en este sentido. La turbocina hoy día prácticamente se importa todo, entonces el poder tener precios más competitivos en turbocina nos dará un mejor costo para el consumidor y un beneficio para ellos. Entonces, en este sentido, nosotros estamos igualmente entusiastas. ¿Política aeronáutica se dará? ¿Es urgente para ustedes como sector, como ustedes como jugadores? Nosotros estamos trabajando muy de cerca con las autoridades, participando activamente. Somos creyentes que la industria tiene que modernizarse, que tenemos que estar mejorando y las relaciones y los convenios bilaterales con diversos países para que la industria se desarrolle. En ese sentido estamos trabajando para desarrollar una política aeronáutica que nos permita competir con las principales aerolíneas internacionales en igualdad de circunstancias y sin duda aprovechar y capitalizar esas oportunidades. ¿Cuál sería el tiempo ideal para sacar una política aeronáutica entre gobierno y obviamente con apoyo de la IP? Mira, somos sumamente respetuosos de ello, pero sí creemos que en los próximos 2 años deberá de darse transformaciones importantes en la industria en México. Sin lugar a dudas, los avances que se han dado benefician al sector aéreo. No obstante, se requiere una política aeronáutica. ¿Será ello posible este año? Ojalá que sí.